Bienvenidos a Pasado Sinvergüenza, donde no hay espacio ni para medias verdades ni para falsas narrativas. Demos un viaje por la historia de Colombia para ver nuestro pasado sin miedo y sin censura. Bienvenidos a un episodio más de Pasado Sinvergüenza acá en Contra Batalla Radio, el espacio para hablar de la historia de Colombia, como es de contarle bien a nuestra audiencia, Juan Pablo, cómo fue realmente la historia de nuestro país. Bienvenido, Juan Pablo, a este nuevo episodio de Pasado Sinvergüenza. Nico, muchas gracias. Un saludo para ti, para todas las personas que nos ven y nos escuchan aquí en Pasado Sinvergüenza. Realmente es muy interesante porque capítulo a capítulo creo que vamos a ir conociendo muchas más cosas que uno quizá no sabe, y yo voy a ir preguntándote en verdad lo que vaya dudando, como si fuera un estudiante en clase. Entonces, muy chévere compartir este espacio contigo. Bueno, Juan, y a nuestra querida audiencia, la semana pasada hablamos de los pueblos precolombinos, del descubrimiento de Cristóbal Colón, y les prometimos que hoy, en este segundo episodio de Pasado Sinvergüenza, íbamos a hablar de nuestro propio descubrimiento, del descubrimiento de Colombia. Hablemos sin censura y sin mentiras de ese año de 1499. Estás escuchando Pasado Sinvergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado. Bueno, Nico, y yo sí que he picado el programa pasado porque uno escucha mucho, sí, de la llegada de Colón, no sé qué, cuando llegó, descubrió la llegada de Cortés, también a Centroamérica y demás, pero poco le dicen a uno como, y en Colombia, pues, ¿quién fue el primero que llegó? ¿Por dónde llegó? ¿En qué año? ¿Cómo fue todo esa llegada de los españoles o de los conquistadores a Colombia? Bueno, Juan Pablo, las costas colombianas, ya lo decíamos antes de esa introducción, se descubrieron en 1499, más de 5 años después del descubrimiento de Colón, ya muy a finales del siglo XV, y Colón seguía haciendo los viajes de exploración por el Caribe. Colón vería las costas colombianas, pero no fue el primero. Y acá, o sea, pasaba quizá, pero nunca entró a lo que hoy es Colombia. Se cree que nunca desembarcó en costas colombianas, Okay. pero sí descubrió el Urabá, pero no fue el primero en pisar y en ver las costas colombianas. Okay. El primero fue Alonso de Ojeda, cuya expedición trajo a los primeros españoles, y lo pongo entre comillas, que llegaron a lo que hoy es Colombia. Pero Nico, ¿por qué las dos cosas? Primero, ¿por qué las comillas? ¿Y quién era Alonso de Ojeda? Bueno, ya vamos a Alonso de Ojeda, pero primero le cuento por qué las comillas. Es que cuando llegaron los que llamamos españoles, no existía España. Existían diferentes reinos, Castilla y Aragón, que gobernaban los reyes católicos, el reino de Navarra y el reino de Granada, que acababan de conquistar en ese mismo año de 1492, después de un proceso muy largo de reconquista, pero no existía tal cosa como el reino de España. Ok. Era complicado porque sí se estaba formando como una identidad. Entonces, ¿Ojeda de qué reino venía? ¿De Castilla? Ojeda venía de lo que hoy es Castilla-La Mancha, de un pueblito que se llama Torrejoncillo del Rey. Okay. Pero sí se iba formando como una identidad común, pero acá en realidad no llegaron españoles, sino que llegaron castellanos, aragoneses, vizcaínos, andaluces. Okay, ya. Que de hecho los viajes de las personas como Colón se les conoce como los viajes, como Ojeda, perdón, se conocen como los viajes andaluces. Nico, son varias dudas que en verdad tengo, y sorprendido porque uno siempre habla de españoles en general, pero cuando uno dice, bueno, llegaron estas personas, tú nos explicabas que eran como varios reinos, pero ¿cómo era esa cultura ya? ¿Cada reino tenía una cultura distinta o lo que venías mencionando al final ya se estaba como amalgamando una sociedad en general como una sociedad española o cómo era esta vida allá? Exacto, Juan Pablo. Y creo que es muy importante hablar de esto porque siempre nos han vendido una imagen de los que llegaron como sesgada. Y es también entender, Nico, así como el capítulo pasado entendimos cómo estaban conformadas las comunidades, más allá de sociedades o civilizaciones que habitaban lo que hoy es América, también entender cómo actuaban ellos, cómo era su sociedad y demás. Es que
siempre se nos ha vendido, Juan Pablo, que acá llegaron unos genocidas, incluso lo discutíamos hace unos días fuera de micrófonos, que alguien en la oficina habló de que llegaban los presos, pero en realidad, Juan Pablo, llegaba de todo. Y la corona, de hecho, propendía porque llegaran lo que llamaban buenos cristianos. Es Pero curioso, ¿no? El tema de los buenos cristianos, porque siempre dicen como que acá nos mandaron lo peorcito. no, eran definitivamente hombres de su tiempo y venga, le cuento. Los españoles, llamémoslo así para no complicarnos con un montón de nombres, eran hombres de, como le digo, hombres de su tiempo. Pensemos que en 1492, como le venía diciendo, los reyes católicos habían logrado una hazaña y era terminar 800 años de un proceso muy difícil que fue la Reconquista. Pero reconquista de qué o a qué haces referencia con reconquista. Bueno, es que se nos vende que España es la conquistadora, pero España llevaba 800 años librándose de la invasión musulmana que había comenzado en 1711. 8 siglos de reinos cristianos en constante expansión, en constantes guerras. Entonces, claro, para ellos la figura del soldado era muy importante y prácticamente era un cruzado. Y ellos tuvieron cruzadas, más allá de las cruzadas europeas, ellos tenían una cruzada propia por recuperar la península ibérica que había formado antes del 711 un reino que se llamó el reino visigodo. Eran de origen godo de Escandinavia y de los Balcanes después, pero venían en un proceso de reconstrucción de alguna manera de los reinos cristianos y Castilla y Aragón estaban muy a la delantera de eso. Entonces, claro, cuando descubren el Nuevo Mundo, cuando descubren América, Juan Pablo, se sienten y uno entiende que después de ese proceso se acabaron las guerras, descubren un nuevo continente que está lleno de personas que no compartían su fe, su idioma. Ellos, claro, se sintieron llamados a seguir con ese proceso de alguna manera civilizador y evangelizador. Y habla mucho de quiénes eran los que llegaban. Uno podría decir, Nico, o esa visión que tú tienes, o podría decirse de otra forma que era una revancha. Como, bueno, a mí durante tanto tiempo me tuvieron bajo el yugo musulmán y demás, ahora que ganamos, quiero hacer lo mismo con otros pueblos. ¿Qué decirle a una persona que crea eso? Claro, y uno lo puede pensar, pero la visión del musulmán era muy diferente a la visión que podían tener de los pueblos indígenas. Lo hablábamos la semana pasada. Para los españoles en realidad eran pueblos muy primitivos y tenían unos vicios que se sintieron llamados a corregir, pero no había tal cosa como un propósito revanchista, sino que eran hombres que estaban acostumbrados a la guerra, que estaban acostumbrados a la conquista, y uno debe entenderlo. Muchos de los que llegaban eran soldados y ya había guerras en Europa, había guerras, había roces con el reino de Portugal, pero en realidad ya como su gran propósito bélico se había acabado y claro, descubrir un mundo, porque insisto, lo que hicieron los españoles en 1492 y con expediciones posteriores fue descubrir un nuevo mundo completamente distinto, lleno de personas, que hubo una discusión muy larga, hubo debates famosísimos que ya los veremos en otros programas de si los pueblos indígenas eran o no personas y ganó la visión de que eran personas y precisamente por eso llega alguien como Alonso de Ojeda a liderar esos viajes andaluces, porque los reyes le quitan el monopolio de los viajes a Colón precisamente por los abusos cometidos contra los indígenas y también porque la reina Isabel la Católica sospechaba que Colón no le estaba dando todo lo que le correspondía según los acuerdos que habían hecho en las capitulaciones de Santa Fe. Bueno, Nico, me surgen varias preguntas y varios pensamientos de quizá un distraído, alguien que no haya visto, por ejemplo, el anterior programa, va a decir, o sea, si aquí llegaron soldados que estaban acostumbrados a la guerra, llegaron a aprovecharse de unos pobres indígenas, podría decirse. El distraído capaz lo pensará así. Y lo hablamos en el programa anterior y lo repetimos, los indígenas también eran pueblos belicosos, los españoles se encuentran con pueblos caribe que eran bastante violentos. Eso te iba a decir, tú antes mencionabas que incluso había españoles que le tenían miedo a los Caribe. Exacto, y de hecho que el mar se llame el mar Caribe era una advertencia en los mapas. Ok. De alguna manera estaban diciendo, oiga, acá hay personas
que están recibiendo a los españoles con mucha agresividad y que incluso lo Cuidado, hablábamos la va a semana pasar por pasada. ahí. Exacto, es casi que aquí hay monstruos. Ok. Para esa visión del siglo XV que no entendía por qué seguían teniendo costumbres primitivas como el canibalismo ritual y un poco lo que hablamos en el programa pasado, Súper invitados, que igual sí. invitamos a ver. Si no lo han escuchado, Exacto. súper invitados, porque ahí entendemos un poco de qué había aquí antes de que llegaran los españoles. Nico, yo te preguntaba al inicio y me dijiste como más adelante. Hablemos de quién era Alonso Ojeda, de dónde llegó, además de lo que tú nos estabas diciendo, de que fue un poco la decisión de quitarle el monopolio de expediciones a Colón, que vaya uno a saber si se entregaba todo o no. Pero sí, ¿quién era Alonso Ojeda? Bueno, Alonso de Ojeda era un navegante español que nació, como le decía, en Torrejoncillo del Rey, un pueblo de Castilla-La Mancha. Hacía parte de una familia hidalga. Pensemos, por ejemplo, un hidalgo era, Don Quijote era un hidalgo. Los hidalgos eran de alguna manera, y traduce la palabra hijo de algo, hijo de alguien. Eran de alguna manera una nobleza, de la baja nobleza en esa Ok. España del siglo XV, pero se tienen reportes de que en realidad la familia de Ojeda pues no tenía los recursos, tenía de pronto apellido, pero no tenía los recursos económicos que podían tener otras grandes familias de España. Nico, pero ahorita, bueno, y uniendo un poco lo que hemos hablado, tú nos decías, bueno, que pusieron a Ojeda porque se hablaba de los malos tratos y las malas prácticas con los indígenas que habitaban el territorio americano. Ahorita yo también te decía, siempre nos han dicho que llegaron los ladrones, que llegaron, y tú nos decías, no, llegaron hombres de su tiempo. Entonces me interesa porque Alonso Ojeda suena una persona en la que uno confiaría. Es que muchas veces las expediciones las capitaneaba gente noble o comerciantes muy importantes. Y Juan, importante tener esto presente y para la audiencia también. No es que los reyes mandaran un equipo de soldados a una expedición real a conquistar América. Era gente que por iniciativa propia, de alguna manera hacía la solicitud. Oiga, yo quiero ir. Ok. Corona, hagamos un compromiso, yo le doy una parte que normalmente empezaba siendo un décimo y después terminaba siendo un quinto para ventajas de la corona. Entonces, en realidad, quienes venían era un gran negocio y de alguna manera lanzarse a esa aventura y lo aprovechaban también, como le digo, para extender la civilización. Pero eran hombres muy diversos. Finalmente, como le digo, se trataba de que fueran buenos cristianos. Obviamente se colaba gente, había polizones, había gente que para salir de alguna deuda preferían viajar al Nuevo Mundo, pero se trataba siempre de que, al menos así estaba arreglado, de buscar a las mejores Nico. tripulaciones. Pero déjeme le cuento una cosita. Piense, por ejemplo, ya lo veremos después, usted nombraba a Cortés. Cortés era abogado de Salamanca, una persona estudiada. Y lo mismo podía ocurrir, por ejemplo, con Gonzalo Jiménez de Quesada, en nuestro caso, que ya hablaremos de él en otro capítulo de Pasado Sin Vergüenza. Pero acá llegaba de todo. Nico, o sea, no es cierto eso que decían, que como no se sabía qué iba a pasar en las expediciones, que mandaban lo peorcito, porque si se perdía, no se perdía mucho. No, y esa es la diferencia que tenemos nosotros, los herederos de ese imperio español, a los herederos de los imperios coloniales como Inglaterra o Francia. O sea, ellos sí mandaban lo peorcito. Ellos mandaban lo peorcito al punto de que Australia era una colonia penal, como si enviáramos nosotros como pasó acá en Colombia también, enviando los presos a Gorgona, pero Australia era mucho más grande. Entonces, claro, eran imperios que estaban pensando en otra cosa, eran imperios depredadores, Ok. no imperios civilizadores como lo fue el Imperio Español de España. Pero quiero que miremos un poco el caso de Ojeda. Le decía que era un hidalgo de una familia noble, pero no con suficientes recursos. Probablemente era una persona, y usted que es hijo menor de su familia, pues quizás ahorita nos parece como normal, pero en esa época Ojeda perfectamente podía ser el hijo menor y no tenía derecho a herencia en muchos casos, y su vida era básicamente o se vuelve soldado o se vuelve sacerdote porque todo es para su hermano mayor. Eso es lo del menorazgo. Lo del mayorazgo y el menorazgo. El menorazgo es otra figura, pero el mayorazgo hereda al mayor y luego, para moligerarlo, se creó la figura del menorazgo para que los hijos menores recibieran algo, Ok. que es el antecedente un poco de lo que tenemos ahorita de que todos hereden parejo. Pero en esa época era muy difícil y claro, el viaje a España el viaje desde España a América era una oportunidad valiosísima para el ascenso social.
Nico, entonces hasta aquí vamos 3 cosas importantes. Bueno, la primera, que ya sabemos quién fue el primero en pisar territorio colombiano. La segunda, que no todo, o es mito más bien, que aquí llegaba el ratero, los que estaban en las prisiones. Y la otra es que Colón era el único que hasta ese momento hacía expediciones. Sí, hasta que se rompe el monopolio, porque así lo determinaban lo que le decía de las capitulaciones de Santa Fe. Hasta ese punto solo autorizaban los viajes de Colón y Colón era el gobernador y el almirante del Gran Océano y se llenó de títulos y los reyes de alguna manera le respetaban como ese liderazgo que tenía. Y el valor, ¿no? O sea, Exacto. atreverse a Finalmente, meterse a mar abierto él descubrió América. sin saber qué pueda pasar, pues sí, es tener valor. ¿Qué pasó? Hubo abusos que denunció suficientemente Fray Bartolomé de las Casas, que un poco exagerados también a veces, pero que dejaron a Colón muy mal parado con la reina. La reina en su testamento, de hecho, va a ser la pionera de los derechos humanos y esto no lo sabe mucha gente. Para muchos estudiosos, la primera real declaración de derechos humanos es ese testamento de la reina Isabel, la católica, que protegía a los indígenas después de un debate muy extenso. Pero efectivamente le quitan el monopolio a Colón y permiten a Alonso de Ojeda hacer un viaje que de hecho hizo con algunos de los que participaron en los viajes de Colón. Ojeda mismo había participado en el segundo viaje y trajo un piloto que se llamaba Juan de la Cosa, que era el piloto en los barcos, era básicamente el que marcaba la ruta y a veces también el que manejaba el timón, que podía ser, dependiendo de la época, el timón de barco que hemos visto en las películas o simplemente una vara que tenían que llevar de un lado a otro. El piloto era como el más experimentado en las lides del mar. ¿Eso era de acuerdo a la temporada del año? ¿O a la...? No, dependiendo o a de lo- la, o de al la barco. tecnología que tuvieran. Ok. No nos queda claro finalmente cómo eran los barcos de Ojeda o de Juan de la Cosa, porque Juan de la Cosa era un comerciante y era importante y era un navegante y participó en los viajes de Colón, pero también financiaba viajes y también prestaba sus barcos para hacer los viajes a América. Ok. Persona prestante. Una persona prestante y como le digo, eran muchas veces esfuerzos privados de los que la corona recibía unas ganancias porque eran sus nuevos territorios, pero eran iniciativas privadas y habla mucho de cuáles eran las motivaciones. Pero Juan Pablo, volvamos al viaje de Ojeda. Ojeda sale en el año de 1499, busca las Islas Canarias, busca en las costas africanas Cabo Verde, que en Cabo Verde se prestaban las condiciones propicias de vientos, etcétera, y corrientes, para que lo llevaran directo a América en un viaje Nico, corto. perdón, te interrumpo. Tú nos mencionabas en el episodio anterior que se decía incluso que Colón había muerto creyendo que estaba en una ruta hacia las Indias, ¿no? Eso se dice, no está muy claro, finalmente. Pero pudo haber pasado. Perfectamente. Pero Porque Ojeda sí sabía para dónde acá venía. le tengo otro dato. Ojeda tenía sospechas de que era otra cosa. Ah, ok. Pero Ojeda hace este viaje de 1499, primero en conjunto con Américo Vespucio, y cuando llegan a las costas venezolanas, Ojeda decide irse hacia occidente y Vespucio decide irse hacia el sur, hacia las costas del Brasil, y ya en ese momento le queda claro a Vespucio por la inmensidad y por la diferencia que tenía esto con las cartas de navegación que había ¿Dónde estaba? de Asia y de Catay y de Zipango, que eran los reinos asiáticos legendarios de Marco Polo, ya como que le quedó claro que no estaban lo mismo. Ojeda, como le digo, en lugar de irse con Américo Vespucio, se va, que era lo que tenía autorizado por los reyes, irse a explorar las costas. O sea, la autorización que tenía Ojeda era para hacer el recorrido que hizo Américo Vespucio. No, ellos tenían Ok. autorizaciones. La de Ojeda, ambos estaban llamados a explorar las costas de lo que se creía era la parte continental de Asia y que después quedó claro que era América. Ojeda llega a las costas venezolanas y descubre, por ejemplo, en la isla de Margarita, en Islas Margarita, descubre algo valiosísimo, además del oro, que eran las perlas y las islas de las perlas, la costa de las perlas, y se va bordeando la costa venezolana, se encuentra con muchísimos pueblos indígenas y termina su viaje alrededor del 28 o 29 de agosto de ese año de 1499 en la península de La Guajira,
descubre el Golfo de Coquibacoa, que los venezolanos siguen llamando el Golfo de Venezuela, que nosotros por algo de patriotismo deberíamos seguir llamando Golfo de Coquibacoa, que era el nombre original, y descubre la península de La Guajira. Y ahí termina su viaje, pero va a volver y no sería el primer viaje ni de él, ni que los españoles evidentemente hicieran a las costas colombianas. O sea, y ahí ya, digamos, ya empezaron a adentrarse más a lo que es el territorio que hoy conocemos como Colombia. Claro, de alguna manera Ojeda termina, quizás porque se acabaron las provisiones o porque ya había hecho un viaje demasiado largo, quizás porque creyó que ya de alguna manera no podía continuar con su viaje y se dirige a Santo Domingo ya para regresar a España. Pero no sería el primer viaje, no sería el primer esfuerzo de los españoles por poblar y por hacer asentamientos permanentes en Colombia, que ya veremos en el siguiente capítulo porque se lo vamos a dedicar precisamente a esas primeras ciudades que fundaron los españoles en Colombia, algunas fallidas y otras que aún tenemos en la actualidad, de manera que sigan muy pendientes de Pasado Sinvergüenza y muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos a usted, en este Nico, episodio. a usted por toda la ilustración, Nico, y porque en realidad son vainas que uno no se detiene tampoco a pensar, pero que es bastante interesante saberlos. Y respecto al siguiente capítulo, sí queda uno como con la duda, ¿cuál sería la primera ciudad que se fundó en lo que hoy es Colombia? Bueno, Entonces, vamos a preguntar cuál es la primera que persiste y cuáles fueron esos esfuerzos fallidos también. hubo otras que actualmente ya no. Sí, no y es una historia muy interesante y darían suena para bueno. una película, porque habitar el territorio colombiano en esa época, a finales del siglo XV, esas selvas impenetrables, Claro, esa amenaza de los nuestros pueblos. climas, nuestra geografía, De hecho, muy compleja. creo que la hazaña es más grande acá por esas dificultades, por el clima tropical, por las dificultades de la selva, que incluso la conquista mexicana o el esfuerzo de Pizarro en el Perú. Siento que los conquistadores de acá se enfrentaron a una cosa bien distinta, que de hecho muchos primero participaron en las expediciones de las costas colombianas y luego se fueron a México o a el Perú. Al Perú. De Nico, manera que gracias. quedamos pendientes para el queda- próximo episodio de Pasado Queda Sinvergüenza. en pie, muy chévere No, muchas y gracias, conocer Juan. ese tipo de datos. Gracias, Nico. Estás escuchando Pasado Sinvergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado.